Estamos en un tiempo muy difícil, como lo es el de la pandemia del coronavirus COVID-19, y valdría la pena reflexionar cuál es el comportamiento humano frente a la pandemia. Algunos creen que cuando el ser humano está frente a una pandemia, frente a una peste o frente a una guerra, el mundo se vuelve un gran laboratorio en donde se puede estudiar verdaderamente el comportamiento de la naturaleza, del ser humano y de la sociedad donde vive. Algunos resultados o síntomas han sido muy extraños e incluso si no estuviéramos hablando de humanos, podríamos decir que han sido síntomas inhumanos. Por ejemplo, allá por el año de 1665, un médico inglés, Richard Mill, durante la peste en Londres, él decía que notaba cierta satisfacción en los contagiados al contagiar a otras personas. Muchos de los contagiados abandonaban los centros con la finalidad de ir a sus comunidades e ir a abrazar a los vecinos, a los amigos, con la finalidad de compartir, por así decir, su desgracia. Otro de los síntomas que ha reflejado estas crisis ha sido el egoísmo, el yo, solo yo, o como dicen, sálvese quien pueda. Mucho de la falta de productos, de alimentos, granos básicos que se dio en Europa durante la peste negra fue el resultado de que algunos pocos almacenaron estos productos en sus casas, prefiriendo que estos productos se arruinaran o se pudrieran antes que dárselos a un vecino o a alguien que lo necesitara. Algunos compraron grandes cantidades de productos para la alimentación con la finalidad de triplicar su precio durante la pandemia. Otro de los resultados ha sido el abandono al prójimo. Durante esta peste siempre en Europa, muchos médicos abandonaron los centros donde estaban los enfermos. Los gobiernos hicieron oídos sordos a las peticiones de los enfermos y hasta la iglesia se alejó de ellos. Y sin ir tan lejos, en Buenos Aires, en 1871, durante la fiebre amarilla, se repitió este mismo síntoma. Decía un médico ahí en Buenos Aires que él prácticamente había visto cuando una esposa agonizante era abandonada por su esposo, un hijo suplicaba porque su papá volviera. Y también se establecía, como lo hemos visto durante esta pandemia, se establecía un código en quién era en algún momento apto para recuperarse y los que a simple vista se miraba que no, pues ya no prestarle más atención. Otro de los síntomas ha sido la violación a la ley. Desde el siglo V antes de Cristo, en una peste en Atenas, un historiador decía que no había poder sobrehumano y humano que lograra detener al hombre ante las reglas que se le daban para evitar el contagio. Volviendo a Europa en la peste negra en 1347, a las personas se les pidió no salir de su casa porque las calles estaban llenas de cadáveres putrefactos. Sin embargo, la gente agarraba flores aromáticas y salía a las calles con la finalidad de quebrantar la ley, de ver, de satisfacer su vista. Y uno de los síntomas más desagradables y más tristes ha sido que el hombre ha practicado muchos pecados. El incesto, el adulterio, la fornicación, la violencia contra la familia, abusos infantiles, violaciones contra niñas,
tuvieron gran auge durante las pandemias. Volviendo a Londres en 1665, algunos creían que las pestes eran el resultado de que Dios estaba castigando estos pecados. Sin embargo, más adelante con las estadísticas se reflejó que era durante estos tiempos de confinamiento cuando el hombre realizaba a mayor escala este tipo de pecados. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hoy por hoy, en el año 2020, en esta etapa del coronavirus, todavía vemos irresponsabilidad, odio, todavía vemos abandono hacia el prójimo, todavía vemos cómo algunos almacenan producto, cómo algunos triplican el precio. Hoy por hoy, en el año 2020, todavía vemos cómo ante esta pandemia el ser humano viola las reglas, la ley, se les pide no salir, se les pide mantener el distanciamiento y son quebrantadas. Hoy por hoy, las estadísticas reflejan un incremento en la violencia intrafamiliar. Hoy por hoy, las estadísticas reflejan mayor estrés, ansiedad y muchos otros males. Pero hay algo que vale la pena resaltar, y es lo que acabamos de leer en Hebreos 13:8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto quiere decir que durante mucho tiempo, durante siglos, Dios ha estado con nosotros. Durante tiempos de pandemia, Dios ha estado con nosotros. Durante tiempos después de la pandemia, Dios estará con nosotros. Y parece algo controversial, entonces, compararlo con los resultados que vimos que se han dado a lo largo de la historia. ¿Qué ha pasado si Dios ha estado con nosotros y el hombre vuelve a caer en lo mismo? La diferencia está en un punto muy, pero muy importante. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa ha sido la diferencia. El hombre siempre ha tratado de resolver sus problemas, sus pandemias, sus pestes, sus guerras a su modo. Nunca ha buscado la dirección, el oportuno socorro que viene de Jehová. Hoy, en este tiempo de pandemia, en este tiempo del coronavirus, estamos frente a todos estos males, no estamos ajenos a todos estos males. Y podríamos decir que aún más, pero hoy es el tiempo que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y pedirle al Señor, pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que haya gracia, que hallemos gracia para que Él nos socorra en este tiempo de crisis. Busquemos al Señor, acerquémonos confiadamente al Señor en este tiempo. Los tiempos son difíciles, pero en nosotros está decidir seguir a Cristo.